Señor, gracias te damos, mi Dios, por este día. Y así como decía, mi Dios, esta alabanza, que si perdemos, Señor, el control, sé tú, Señor, nuestro centro, sé tú, Señor, nuestro balance, sé tú, Señor, nuestro refugio, mi Dios. Que si nuestra fe se acorta, si nuestra fe se acaba, mi Dios, que tú seas nuestra esperanza, que tú seas, Señor, quien actives y regeneres, Señor, esa fe, esas ganas, Señor, de seguir hacia adelante, sabiendo, mi Dios, que tú estás tomando de nuestras manos, que tú eres quien diriges nuestros caminos, que tú eres quien diriges nuestras vidas, Señor. Y así, mi Dios, en esta mañana confiamos en ti, dependemos en ti, necesitamos sostenernos en ti, descansar en ti. Y para eso, mi Dios, sabemos que tú eres nuestro Dios, sabemos que tú eres quien quieres lo mejor para cada uno de nosotros, proyectando nuestro propósito a través de tu amor, a través de tu paz, de tu gozo, Señor, que tú nos inyectas a cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor, a través de tu palabra. Y en esta mañana, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, honramos y entronamos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bienvenidos a todos una vez más, y quiero compartir con ustedes una palabra que yo la titulé Hablando de la raíz de la amargura. Y esto es algo bien importante porque la amargura es un pecado silencioso. La amargura es un pecado durmiente, no es un pecado agresivo como matar, como robar. Este es otro tipo de pecado que, al igual sea un pecado grande o sea un pecado pequeño, a Dios no le agradan los pecados. Dios no quiere que estemos viviendo en pecado. Así que yo en esta mañana, yo te quiero hablar un poco acerca de la raíz de amargura. Amén. La Biblia nos enseña lo que Dios dice que somos. Dios dice que somos algo valioso. Dios dice que somos algo poderoso, que tenemos un propósito, que tenemos un llamado, que Dios nos hizo a la perfección. Aunque tú te mires en un espejo y te sientas inconforme, yo quiero decirte que Dios te hizo perfecta. Dios te diseñó con dones, con talentos, te diseñó con virtudes y te diseñó también con imperfecciones, porque Dios quería poner en ti un balance, sabiendo y entendiendo que la mano de Dios siempre va a estar contigo, siempre va a estar dirigiendo tu camino, va a estar dirigiendo tu vida, y que a través de la palabra nos va a enseñar cuál es el camino perfecto, cuál es el camino que Dios quiere que tú tomes. Claro, todo va a depender si tú y yo le permitimos a Él que dirija nuestra vida. Y entonces la palabra de Dios nos enseña qué es lo que Dios dice que somos tú y yo. Pero la Biblia también nos enseña que hay cosas que tú y yo debemos saber y entender para que no las aceptemos, para que no las permitamos en nuestra vida. Porque Dios nos dejó su palabra, que es el manual de procedimiento, de cómo tú y yo debemos funcionar. Dios, que fue nuestro fabricante, que ha sido nuestro creador, que nos conoce a la perfección, nos puso todos los detalles, Él fue el encargado de poner cada detalle, lo más preciso y lo más minucioso. Es decir, que Dios nos conoce bien por dentro y por fuera. Entonces Él escribió en su palabra qué son las cosas que nos benefician y cuáles son las cosas que no nos benefician, cuáles son las cosas que nos dañan, cuáles son las cosas que impiden que tú y yo recibamos bendiciones. Y entre las cosas que la Biblia escribe de que no debemos permitir que entren en nuestro corazón, que entren en nuestra vida, es la raíz de amargura. Y yo quiero hablarte hoy acerca de la raíz de amargura. Porque la Biblia no solamente nos habla textualmente, sino que la Biblia también contiene un lenguaje espiritual, pero que es real y que nos afecta tanto a ti como a todos los que nos rodean. Entonces la Biblia habla de cárceles espirituales. La Biblia habla de ataduras que pueden afligir tu vida y las personas que te rodean. La Biblia habla de cosas que Dios quiere que tú no permitas que entren en tu corazón.
Pero Dios dice a través de su palabra que Jesús vino a liberar a todos los cautivos. Si tú te has sentido cautivo, si tú te has sentido que estás atado, yo quiero darte una buena noticia, que Jesús, el día que vino a esa cruz y fue crucificado, y que no solamente murió por tu salvación, no solamente murió por tus enfermedades, Él murió también por cada una de las ataduras que te han tenido a ti comprimido, te han tenido a ti atado. Amén. Ahora, yo quiero decirte que la raíz de la atadura es una de las mayores causas en la cual los creyentes, los hijos de Dios, y por supuesto aquellos que no han conocido a Jesús, estén viviendo en una vida de miseria, estén viviendo en una vida llena de enfermedad, y estén viviendo en una vida alejada de la gracia y el favor de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo, que todo lo que podemos ver, todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos presenciar, todo lo que tú y yo vivimos, experimentamos en este mundo, en esta tierra, en este planeta Tierra, es una consecuencia de todo lo que acontece en el mundo espiritual. Pero no porque Dios lo envíe. Dios probablemente permita ciertas cosas. Pero así como yo te hablaba el domingo pasado, si mi memoria no me falla, de que nosotros Dios nos había dado el poder de atar y de desatar aquí en la tierra, que cuando tú atabas todo lo malo, Dios lo ataba con la autoridad que Él te había dado, Dios lo ataba para asegurarlo en el cielo. Pero cuando tú desatabas aquí en la tierra, Dios también desataba en el cielo. Así que todo lo que sucede en el mundo físico es consecuencia también de lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces, la raíz de la amargura es la causa mayormente de que muchas personas estén viviendo una vida de miseria. Y cuando hablo de miseria no hablo precisamente de la parte económica, también involucra eso. Hablo también de lo pobre espiritual que es la persona. Hablo de la enfermedad y hablo de que el favor y la gracia de Dios la limitamos. Somos nosotros quienes limitamos la gracia, el favor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y esto en gran parte es porque nosotros hemos permitido que la amargura entre en nuestras vidas. Yo te voy a explicar cómo funciona, cómo entra, cómo es el proceso de la raíz de amargura. Yo quiero enseñarte cuáles son las causas, pero también quiero enseñarte cuál es la solución. Amén. Ahora, la amargura comienza o se activa en tu vida por la falta de perdón. Cuando nosotros no somos capaces de perdonar, cuando en nosotros hay dureza en nuestro corazón de perdonar a aquel que nos ha hecho daño o incluso nos amargamos por cosas que ni siquiera nos han hecho directamente. Lo importante de todo esto es que permitimos, cuando dejamos de perdonar a alguien sobre cualquier cosa, le abrimos una herida a nuestra alma. Yo creo que de eso prediqué hace como 2 o 3 semanas atrás. Estaba hablando de las heridas del alma. Cuando tú haces algo que la Biblia te dice que lo hagas, pero que tú no lo haces, como es el perdonar, Dios te dice que debes perdonar al prójimo para que Dios te perdone a ti. Pero tú y yo no podemos pasar por encima de Dios. Si Dios te dice en la Escritura, Jesús te decía, perdona para que te sea perdonado Dios a ti también tus pecados. Pero muchas veces nosotros no queremos perdonar, pero queremos que Dios nos perdone a nosotros. Entonces cuando no perdonamos, estamos abriendo una herida en nuestra alma. Y cuando tú abres una herida en tu alma, y recordemos que el alma es quien controla las emociones y los sentimientos. Entonces el diablo, el enemigo, va a entrar por esa herida y va a injertar, va a sembrar semillas que le llamamos espíritus inmundos. Y cuando hay un espíritu inmundo que entra en tu vida, ese espíritu generalmente no viene solo, viene acompañado de otros más. Entonces cuando hay falta de perdón en ti, viene el diablo, entra y siembra su semilla. Porque cuando el diablo ve una herida en el alma, para el diablo es un semillero perfecto para él sembrar todo lo que él quiere. Entonces,
cuando ya Él sembró su semilla, lo primero que comienza en nosotros es un resentimiento. Y la Biblia habla de que cuando comienza el resentimiento, la Biblia habla en el Salmo 73, 21, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. En el mundo espiritual, las punzadas viene a reflejar lo que se llama el sentimiento de la amargura por la falta de perdón. Ahora, ¿qué es la raíz de amargura? La raíz de amargura en el griego, la palabra amargura tiene un significado que es la palabra punzar. Y en hebreo, la palabra amargura significa algo pesado. Entonces, la amargura es algo pesado que está punzando, es como si fuera un puñal que está apuñaleando tu corazón. Entonces, habíamos dicho que la raíz de amargura es un semillero fértil para el enemigo, para que el enemigo aproveche con ventaja en entrar a tu alma, a tus emociones, a tus sentimientos, y los pueda controlar a tal punto de que permita en ti, de que pueda sacar de ti la paz, el amor y el gozo que Dios sembró en ti. Entonces el enemigo, una vez que entra en tu alma, elimina, corta, bloquea la paz, el gozo y el amor, inserta la amargura. Y entonces la amargura en sí es una raíz, por eso se le llama la raíz de amargura. Esta raíz, como si la asemejamos a una planta normal, por la raíz es donde se nutre la planta, el árbol. Y esta raíz de amargura va a ser capaz de germinar y producir un árbol para llegar a un punto de dar frutos. Y la Biblia habla de esos frutos. Y por eso te digo que cuando el enemigo mete un espíritu inmundo en tu vida, no solamente viene solo, viene acompañado de otros más. Entonces, la amargura es un sentimiento que va a tener fuertes ramificaciones, porque esta raíz va a brotar. Y la raíz de amargura es como el bambú. Dice que el bambú tarda hasta 7 años para germinar hacia adentro. Y luego que empieza a brotar en 6 meses se dispara y físicamente podemos ver el crecimiento del bambú. La amargura es una planta que va creciendo hacia adentro, ha sido sembrada en nuestro corazón y empieza a ramificarse, empieza a enlodar, a rodear nuestro corazón y empieza a producir y activar sentimientos y emociones que no son agradables a Dios. Y la Biblia te habla de esos sentimientos. En Hebreos 12:15 dice lo siguiente: mirad bien, te está diciendo mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios todos los días, en todas las mañanas te pone gracia, te pone tu favor, te pone tu misericordia. Pero Él dice en Hebreos que ten cuidado de que no dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que la amargura, tú le abriste la puerta, tú abriste una herida en tu corazón. Alguien te hizo daño y tú por tu ego, por tu orgullo, no fuiste capaz de perdonar. Esa persona vino y te pidió disculpas, te pidió perdón y tú no aceptaste ese perdón. De hecho, ni siquiera fue esa persona a pedirte perdón, pero tú generaste en tu corazón, un resentimiento. Entonces vino el enemigo y sembró la semilla. Esa semilla empieza a germinar, esa raíz empieza a brotar, empieza a extenderse como una malla, donde enreda, donde cubre el corazón, donde bloquea la paz, el gozo de Dios y el amor de Dios. Y entonces ya en ti ya no se bloquea el amor, ya el amor no hay, el gozo, esa sonrisa natural que había en ti se opaca, porque es que ya empieza el resentimiento. Y entonces en Efesios 4:30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Una vez que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, Dios te puso el cuño, tú eres mío,
tú me perteneces, tú vas a ir conmigo al cielo, yo te voy a derramar de bendiciones, de sanidad, de todas las promesas, 3.500 promesas que están en la Biblia, son para ti. Ya tú estás sellado de que el enemigo no puede tocarte, al menos de que tú lo permitas. Y tú y yo, cuando abrimos esa herida, le estamos permitiendo, le estamos abriendo la puerta de nuestra casa al enemigo para que haga lo que él le dé la gana. Entonces, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando el enemigo entra a tu corazón, tú tienes que recordar que el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Pero el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no es como los demonios que quieren controlar tu vida. El Espíritu Santo quiere invitarte. El Espíritu Santo funciona a través de una invitación. Y va a depender de si tú aceptas o no aceptas. Pero el enemigo no, el enemigo va a apoderarse, va a conquistarte, va a esclavizarte. Fíjate tú cómo opera el Espíritu Santo y cómo opera Dios. Entonces, porque el Espíritu Santo te dio a ti libre albedrío. Y entonces dice, no contristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone triste cuando tú abres la puerta al enemigo. Y dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque cuando la amargura se siembra en tu corazón, tú permitiste que el diablo sembrara la amargura en tu corazón y activó un resentimiento. Esta amargura empieza a echar frutos. Todo árbol que crece al tiempo va a producir fruto. Entonces, ¿qué va a producir? ¿Qué frutos produce? El enojo, la ira, la gritería, la malicia y la maledicencia. Te voy a explicar ahorita qué es la maledicencia. Entonces te dice en Efesios 4:32, antes, sé benigno. Benigno quiere decir sé bueno. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate tú cómo es el corazón perdonador de Dios, que Dios envió a su único Hijo, a Jesús, para que absorbiera el perdón de toda la humanidad. Pero esa humanidad, ese perdón en la humanidad está a discreción de quien la reciba, de quien la desea, de quien la quiere. Entonces, la amargura es uno de esos pecados grandes y llamativos que puede ir creciendo adentro de nuestro corazón. Y solamente la amargura va a brotar. Cuando brota, la gente se va a dar cuenta por el odio, por la ira, por la malicia y por la maledicencia, por su fruto. Recuerden que la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Yo les voy a conocer a ustedes por los frutos, no porque lo que tú eres, no porque qué es lo que tú tienes, no porque qué carro usas, sino por los frutos. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿Cómo tú te comportas con los que te rodean? ¿Cómo es tu actitud? Esos son los frutos. Entonces, a mí me puede venir una persona, tú sabes, bien bonita, bien pintada, bien vestida, pero a mí no me interesa lo exterior, a mí me interesa lo que hay en el corazón. Y del corazón brotan los frutos. Así que eso es bien importante. Ahora, en Hebreos aclara que la raíz de amargura permanece durante un buen tiempo metida en el corazón. Es como la araña. La araña está silenciosamente trabajando haciendo una telaraña. Para que los insectos y los enemigos caigan en la trampa y la araña se los pueda comer. La amargura es un pecado silencioso. Que trabaja bien poco a poco. Y va formando como una red, como una malla dentro de tu corazón. Pero dice la Biblia que en un momento dado ella va a brotar, es decir, que la va a exteriorizar. Y lo malo de la amargura es que cuando una persona tiene la raíz de amargura en sí, esa persona no la puede detectar. Todos los demás la ven, todos los demás pueden detectar que una persona es amarga, está llena de amargura. Pero la persona que está viviendo con la amargura no la puede percibir, no la puede detectar. Y esto es lo malo de la amargura. Porque es que cuando hay amargura en ti, no solamente quita el favor y la gracia de Dios, sino que permite tú mismo, no Dios, tú mismo estás permitiendo que entren enfermedades a tu cuerpo. Tú estás permitiendo que tu vida sea una vida miserable. Que dice
los científicos que la amargura es una de las causantes del aumento, de la subida de la presión arterial. Dicen los médicos y los científicos que la amargura es aquella que permite la alteración hormonal. Es decir, que todo lo que sucede, acontece a nivel espiritual, recalca o rebota a nivel natural. Por eso es que tienes que entender que muchas de las enfermedades son por causa negligente de nosotros mismos. Y hay que tener el discernimiento. No quiere decir de que te dio el flu, entonces no, eso es porque le abriste una herida. No podemos ser radical. No podemos ser ni tan pasivos ni tan activos. Tiene que haber, como dice la alabanza, que Dios es nuestro balance, que Dios nos dé por medio del Espíritu Santo el discernimiento y el entendimiento para autoanalizarnos, para evaluarnos, para saber en qué condición estamos. Ser como el rey David le dijo a Dios: Dios, examina mi corazón, revélame, muéstrame cómo está mi caminar. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Porque, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? ¿Qué es lo que la gente que nos rodea opina de nosotros? La gente está hablando mal porque nos critica, porque nos juzga por nuestra actitud, o tiene un buen concepto de nosotros. Entonces, pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón. Bien. Hay 4 formas de indagar si tú o yo estamos desarrollando una raíz de amargura. Ya te dije que es una raíz de amargura, ya te dije que es un pecado, que es un pecado silencioso, que es un pecado que opera inteligentemente el diablo una vez que nosotros le abrimos una puerta. Y todo comienza por el no perdonar. Ten cuidado por la falta de perdón. Ten cuidado si hay algún familiar, algún amigo, alguien en tu trabajo. Ten cuidado si te han hecho daño y tú no has perdonado esa ofensa. Ten cuidado porque la raíz de amargura, el no perdonar es más dañino para ti que para el resto de las personas. Entonces ya sabemos que es la raíz de amargura, ya sabemos cómo opera, ya sabemos que tarda un tiempo en desarrollarse en nuestro corazón, pero que la Biblia dice que en un momento como tal va a brotar. Que esa raíz va a producir frutos, enojo, ira, maledicencia. Maledicencia es cuando empezamos a maldecir. Maldito tú eres, maldita tal cosa. Ten cuidado por las palabras que salen de tu boca. La malicia. ¿Qué es la malicia? Cuando estás maquinando hacerle daño a una persona. Cuando estás pensando en tomar ventaja desconsiderado, desproporcional, de una forma no sana al prójimo. Eso es lo que se llama malicia y lo que es maledicencia. Entonces, ya te dije que toda herida espiritual produce una consecuencia. Te dije que producía miseria, que producía una enfermedad, que producía el bloqueo de la misericordia y el favor de Dios. Pero ¿cómo yo sé? Usted me dirá: Constantino, ¿cómo yo sé si en mí se está generando, en mí se está cocinando? Es como cuando tú cocinas, no sé, una avena así a fuego lento. Cuando tú estás, en tu corazón se está cocinando algo a fuego lento, la raíz de amargura. Hay formas de detectarlo. La Biblia te enseña que hay maneras de cómo averiguar si en ti se está desarrollando la raíz de amargura. Porque también te enseñé que la última persona en enterarse que tenía la raíz de amargura eres tú misma. Que todo el mundo va a ver que tú eres una persona amargada. Pero como el diablo te tiene bloqueado, el diablo, acuérdate que entra por tus emociones y por tus sentimientos, y él te hace poner como una cortina donde te hace ver que todo lo que tú estás diciendo y haciendo y pensando está correcto, pero ante los ojos de Dios no es lo correcto. Y por eso es importante que tú y yo le digamos al Señor: Señor, escudriña nuestro corazón y revélame, muéstrame qué es lo que hay incorrecto dentro de mí. Entonces, ¿cuáles son estas 4 formas de averiguar si tú y yo estamos desarrollando la raíz de amargura? Porque una vez que la raíz de amargura se activó y se desarrolló y está dando fruto, solamente con la ayuda de Dios es la única forma de romper esa atadura. Hace unas 2 o 3 semanas, cuando predicaba de las heridas del alma,
hablaba de un versículo donde el buen samaritano lo vendó para darle aceite y para darle vino. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. El aceite representaba todo aquel que quiebra un yugo. Entonces, cuando tú tienes un espíritu inmundo que está afectando tus emociones y tus sentimientos, es un yugo, estás siendo esclavo. Yugo significa esclavitud. Tú estás siendo un esclavo del enemigo. Entonces, el único que puede batallar, que te puede ayudar en eso, se llama Jesús. Entonces, cuando ya esa raíz de amargura brota, sale de tu corazón, que empieza a dar esos frutos, necesitas la ayuda de Jesús para poder ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, tú tienes que hacerte 4 preguntas. Eso es un examen, eso es como un test, un quiz, una evaluación que tú te vas a hacer. La primera pregunta que tú te vas a hacer es la siguiente: ¿me estoy repitiendo yo la película? ¿Qué significa que me estoy repitiendo yo la película? En Job, en el libro de Job, capítulo 11, versículo 16, dice lo siguiente, presta atención: y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. ¿Qué significa eso? ¿Tú vas a olvidarte de lo que te pasó en el pasado o vas a seguir repitiéndole? Por eso te digo, ¿estás repitiendo la película? ¿Estás repitiendo la cinta? Hay personas que tienen una conversación con alguien, de lo que sea, de cualquier tema. Y entonces después que terminan la conversación, empiezan a maquinar y a recordar todo lo que conversaron. Entonces cuando tú comienzas y está bien, tú de repente vas a una entrevista de trabajo, ya tú estás en el carro, saliste de la entrevista y empiezas a pensar, analizarte lo que hiciste bien, lo que no hiciste bien, qué tú consideras cómo te fue en la entrevista. Eso está bien. Pero cuando tú pasas las 24 horas, los 7 días de la semana, volviendo para atrás la película, entonces empiezan a surgirte otras preguntas. ¿Pero por qué me miró así? Me di cuenta que me hizo esa pregunta como sarcástica. Entonces tú empiezas, cada vez que tú ves la película, empiezas en tu mente a repetir toda esa conversación, a traer a memoria todos los recuerdos que tuviste en ese momento. Empiezan a surgirte otras preguntas que te hacen ir a buscar una quinta pata a la mesa. Porque empiezas a decir, bueno, pero ¿por qué este tipo me habrá dicho eso? ¿Pero con qué sentido? Entonces tú empiezas automáticamente a crear un resentimiento en ese evento, en esa situación. Fíjate tú que de algo tan sencillo y tan superficial, tú puedes detectar si hay amargura en ti. Y cuando eso sucede, tú de una vez tienes que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, quita de mí todos estos pensamientos, todas estas emociones que a ti no te agradan, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú arranques de raíz todo este espíritu de resentimiento, de amargura que se pueda desarrollar en mi vida, en el nombre de Jesús. La Biblia habla que le entregas a Él toda carga y Él aligerará tu carga. Entonces es importante que cada vez que, si tú te estás dando cuenta que ustedes hicieron una venta y la negociación no llegó a ningún acuerdo, entonces tú empiezas a maquinar y al día siguiente vuelves a maquinar y sigues en eso, ten cuidado, empieza a ponerle eso en las manos del Señor, porque el enemigo es bien ágil, el diablo es bien sutil, el diablo te pone, tú sabes, la conchita de mango y se voltea así como que el que no fue, y cuando tú caes, entonces él ahí te va a atacar. Entonces el enemigo es bien astuto. El diablo vino para robarnos, para matarnos y para destruirnos. Y el diablo no te quiere destruir. Ten cuidado con las decisiones que tú estás tomando. Ten cuidado con las proyecciones que tú estás tomando en tu vida. Ten cuidado con quién tú te haces alianza. Ten cuidado con quién tú te relacionas. Ten cuidado a los que son solteros y solteras con quién tú te estás relacionando. Como se dice en Venezuela, te estás empatando. Ten cuidado. Ten cuidado. Señor, ¿tú estás seguro que esta mujer es para mí? Señor, ¿tú estás seguro que este hombre es para mí? Ten cuidado, ten cuidado. Número 2. ¿Está mi boca fuera de control? Es la segunda pregunta que tú te tienes que hacer. Señor, ¿está mi boca fuera de control? En Romanos 3:14 dice: llena está tu boca de maldición y de amargura.
Fíjate tú que la amargura tiene mucha relación, porque la amargura es la raíz, y de la raíz se forma el árbol del resentimiento. Y después del resentimiento va a brotar entonces los frutos, que es la maldición, que es la maledicencia, la malicia, el enojo, la ira, el odio. Esos son los frutos de la raíz de la amargura. Entonces, tú tienes que tener cuidado de no echarle, tú sabes, el líquido ese para matar las hierbas verdes que salen en el patio de tu casa. A veces, porque hay unas hierbas que tú arrancas el tallo y sale completico, pero es que adentro de la tierra queda la raíz, y esa raíz es bien poderosa. Entonces tú necesitas en muchas ocasiones arrancar de raíz. Tú tienes que arrancar todo lo que hay en tu corazón de raíz, que no sea de agrado de Dios. Muchas veces el líquido ese verde, el químico ese que a veces huele bien para secar la mata, no es suficiente, porque cuando caiga la lluviecita va a retoñar esa raíz. Entonces, en Romanos 3:14 dice, llena está tu boca de maldición y amargura. Entonces, hay una relación poderosa de lo que sale de tu boca con la raíz de amargura que ha estado brotando dentro de tu corazón. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas de cuando comienzas a maldecir? No es que tú llegas de la noche a la mañana y empiezas a maldecir, maldito, maldito, maldito. No, eso comienza primero con ser crítica. Cuando tú eres muy crítico o muy criticona, cuando tú empiezas a ser muy respondona, hija o hijo, haz esto, y empiezas tú sabes, a responder de mala manera, ya eso es un indicio de que vas en camino a empezar a maldecir. Cuando eres grosero o grosera, esos son los síntomas de que probablemente vas a llegar a un nivel de maldecir. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿ok? Entonces, tal vez los pecados que estás cometiendo con tu boca puedan ser una simple extensión de la amargura. Aquí está la amargura, aquí está la raíz. Está la raíz echando raíces, crece. Y quizás el que tú estés maldiciendo sea uno de los frutos de lo que está sembrado en tu corazón. Porque de la boca de Jesús nunca va a salir una maldición. De la mente de Cristo nunca va a salir una venganza. De la boca del Señor Jesús nunca va a venir una crítica hacia ti. De la boca de Jesús va a salir palabra de edificación, palabra de exhortación, palabra de bendición, palabra de enaltecerte. Y en su pensamiento van a haber pensamientos buenos, bonitos, agradables, que te van a llevar a la perfección. Y de su corazón solamente va a brotar amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Así que todas esas cosas no pertenecen a Dios. Así que no le eches la culpa a Dios de lo que hay en tu corazón. Fuiste tú quien le abriste la puerta de la casa, la puerta del patio y la puerta del garaje al enemigo para que entrara y hiciera lo que le diera la gana contigo. ¿Amén? Tercera pregunta. ¿Estás enfermo o estás enferma? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Porque el hecho de que quizás alguno de ustedes o alguien que ustedes conozcan les haya dado el coronavirus no quiere decir que tengas en tu corazón una raíz de amargura. No. Que te dio una gripe o que te dio, tú sabes, un malestar estomacal no quiere decirte que tienes una raíz de amargura. No. Tienes que, es lo que te dije hace rato, no puedes irte ni a la izquierda ni a la derecha. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance y todo de acuerdo a los frutos, a lo que tú estás sembrando, a lo que tú estás cosechando, a lo que tú dices, a lo que tú piensas. En Hebreos 8:23, Pablo describe a la bilis esta que tenemos aquí, el líquido ese verde que tenemos en la vesícula, como la hiel de la amargura. La amargura, si tú no la controlas, va a interferir con los sistemas hormonales e inmunes del cuerpo. Va a interferir con la presión cardíaca, va a influir con los movimientos del corazón, de la sístole y de la diástole. La gente amargada tiende a tener una mayor presión arterial, tiende a tener una alta frecuencia cardíaca, y la alta frecuencia cardíaca induce a un infarto. La amargura, la persona que amarga tiende a ser más propensa a un ataque del corazón. Entonces, tú tienes que ver
Si tú ves que la persona está malhumorada, todo lo critica, tiene una cara de perro bulldog todo el tiempo y sufre de presión arterial alta, sufre de infarto. Oye, 2 más 2 son 4. Dios vino para darte paz. Dios vino para darte gozo. No es posible que una persona esté las 24 horas amargada. No es posible que una persona esté las 24 horas maldiciendo, juzgando, criticando. No es posible para los ojos y el corazón de Dios que una persona esté el tiempo con la mente maquinando cómo hacerle daño al prójimo. Eso no es de Dios. Entonces, si hay algo de esas 3 preguntas, de las 4, que hay en tu corazón, tú tienes que ir rápido al Señor Jesús, ahí en la cocina, en tu cama, en el baño, donde tú estés, y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, mi Dios, porque esto que está pasando en mi vida no me gusta. Ayúdame, Señor. Ayúdame a quitarme estos sentimientos, estas emociones. Yo sé que yo soy el culpable porque le permití al enemigo entrar en mi corazón. Y la 4ª pregunta es: ¿los que te están rodeando a ti están amargados? Y fíjate tú lo que dice Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18 dice: ten cuidado que no sea que haya entre vosotros, es decir, que tú en tu casa, tú en tu trabajo, en tu negocio, en tu compañía, ten cuidado que entre todos los que están contigo, hombre, mujer, familia o tribu, llámesele tribu a tu negocio, a tu compañía, a todos los empleados, llámesele el negocio a este mismo ministerio. Yo en este ministerio no quiero a nadie amargado. Entonces, ten cuidado de que no sea que haya entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de otras naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. La palabra ajenjo tiene una connotación que relaciona a la palabra amargura, porque la amargura dijimos que en hebreo es algo punzante y pesado. La amargura la relaciona la Biblia, hebreo, el apóstol Pablo lo relacionaba con la bilis, como una hiel, algo amargo. La hiel es algo amargo. Si tú pruebas, yo sé que no lo vas a probar, pero dicen los científicos que la bilis es algo bien amarga, maluquísima, porque es algo, son residuos. Entonces, el ajenjo es algo venenoso, es algo amargo. Entonces, cuando yo te decía hace unos minutos atrás que muchas veces la persona tiene la raíz de amargura en su corazón y no se da cuenta. Entonces, los que están alrededor de ellos sí ven la amargura en esa persona. Pero lo malo de la amargura es que cuando la Biblia dice que brota la amargura, los frutos de la raíz de amargura, es sumamente contaminante. Si yo soy una persona amargada y tengo a mi familia al lado, lo que voy a hablar son dichos de amargura, voy a pensar dichos de amargura, los frutos míos tienen que ver con la raíz de amargura. Va a llegar un momento en que voy a contaminar a todos los que están a mi alrededor. Si tú estás en tu negocio y eres una persona amargada, vas a crear en el ambiente de tu negocio, en el ambiente de tu casa, un ambiente de amargura. Entonces, la amargura se contagia, es como el coronavirus, rápido se contamina el que está a tu alrededor. Tú tienes que mantener una distancia social con la gente que tiene la amargura. Ora por ello y dile: Señor, dale un espíritu de paz, de gozo a esa persona. Trata de hablarle con ella y trata de decirle: mira, estás teniendo este problema de una forma bien sutil, bien disimulada. Pero con la palabra de Dios y con el poder y la autoridad que Dios te ha entregado, Dios te ha dado el poder de atar en la tierra y de desatar en la tierra, porque Dios te va a respaldar atando y desatando en los cielos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú no te puedes dar el gusto de que heridas abiertas por la falta de perdón, tú le des la entrada libre al enemigo para que entre en tu cuerpo, en tu templo, en tu casa, en tu negocio,
en tu familia. Ahora, la amargura activa la falta de paz y de santidad. La paz tiene que ver mucho con la santidad. Y esto es bien importante, porque cuando la persona no está llena de paz, no hay gozo, rápidamente te puedes ir al pecado. Y cuando tú entras en pecado, cuando tú te pones a hacer cosas que no deberías hacer, bloqueas la santidad que Dios te ha puesto a ti. La Biblia dice en Hebreos 12:14, busca la paz con todos y la santidad. Porque si no tienes paz y no tienes santidad, nadie verá al Señor. No lo estoy inventando yo, lo puedes leer en Hebreos 12:14. Dios no quiere a nadie que esté carente de paz ni de santidad. ¿Por qué? Porque es que Jesús murió en esa cruz. Jesús murió por todos tus pecados. Tú no puedes permitir, si tú vas a cocinar una sopa y tú dices que en la receta te dice, pone 3 papas, sal, agua, perejil, lo que sea. Pero la receta te dice esos 4 ingredientes. Tú no puedes venir y agarrar remolacha y ponerle la remolacha, porque es que vas a contaminar la receta. Entonces, la Biblia es la receta, cómo tú debes caminar y cómo tú debes vivir. Entonces, en esa receta, Dios le agregó ingredientes extras. Dios puso en esa receta paz, puso en esa receta gozo y puso en esa receta amor. Entonces, cuando tú te comes esa comida hecha por la receta que está escrita, cuando tú te comes esa palabra de Dios, no debería haber en ti falta de paz. No debería haber en ti malicia. No debería haber en ti el rencor, el odio. Entonces, tú tienes que tener cuidado, porque sin paz y sin santidad nadie verá la presencia y la gloria de Dios. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Yo quiero ser bien claro con esto, y no me importa la opinión de otros pastores. Pero si la Biblia me dice, no descuides una salvación, quiere decir que la salvación se puede perder. Tú puedes perder la salvación. No, porque ya yo hice la oración del fe y yo voy para el cielo porque sí, porque no. No, tú vas a ir al cielo porque hiciste la oración de fe y vas a obedecer la palabra, te vas a mantener dentro de la cobertura de Dios, vas a tratar de vivir una vida en santidad. Pero cuando tú falles, tú vas a pedirle perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Pero si tú eres orgulloso, activas en ti un resentimiento. No, yo no tengo por qué pedirle perdón a Dios, porque yo considero que estoy haciendo lo correcto. Ahí ya tú estás empezando a perder el favor y la misericordia de Dios. Y de ahí a que descuides una salvación y pierdas una salvación, está al dar unos pasitos. Hay iglesias y hay pastores que dicen que la salvación no se pierde. La salvación, yo, Constantino Barrueta, pastor de este ministerio, digo que la salvación, si tú no la cuidas, tú la pierdes. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con un ejemplo más sencillo. Si viene un tipo de la calle y llegó y mató a una persona y va preso, ok, va a cumplir la cadena. Pero si tú, que eres un hijo de Dios, y llegas y matas a una persona y nunca le pides perdón a Dios, ¿cuál es la diferencia de tú siendo un hijo de Dios que hiciste la salvación con aquel que nunca hizo la oración de fe? Si estás haciendo lo mismo, si eres lo mismo, cometiste el mismo pecado. Entonces, si tú hiciste la oración de fe, entre comillas, pero estás haciendo el mismo pecado de la gente del mundo, ¿cuál es la diferencia? Porque hiciste una oración de fe. Mucha gente hace la oración de fe de la boca para afuera. Mucha gente no hace la oración de fe con convicción y con fe. Entonces, mucho el que se para al frente en una iglesia a hacer la oración de fe, yo digo, esa persona va para el cielo por los frutos. Porque es que la Biblia dice que no es por la oración de fe, es por los frutos tú lo conoceréis. Así que hay que tener mucho cuidado. Termino con esto. En Juan 15:1 dice, yo soy, este es Jesús hablando, yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol y mi Padre es el labrador.
Tú sabes, Dios es el landscaping, es el que poda, es el que limpia, el que le echa, tú sabes, el abono, todas esas cosas. Todo pámpano, el pámpano es las ramas del árbol, que en mí no lleva fruto. Entonces Jesús dice, yo soy el árbol, mi Padre Dios es el que la poda, es el que la está manteniendo. Y todo pámpano, tú y yo somos los pámpanos, somos los árboles que vamos a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? Entonces, todo pámpano que en mí no lleve fruto, Dios, el landscaping, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, te hago una pregunta. Dios dice que tú estás limpio por la palabra que te ha dado. Entonces, aquí hay dos cosas que yo te quiero preguntar. ¿Tú hiciste la oración con fe y con convicción? ¿Estás cumpliendo a cabalidad lo que Él ha escrito en su palabra? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Tienes comunión con Dios? Entonces el versículo 4 dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano, que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y más adelante dice que todo pámpano que no dé fruto, dice que el que la poda, Dios, va a agarrar un machete, va a agarrar una cegueta, va a agarrar una cortadora eléctrica y va a cortar el pámpano, porque todo pámpano que no dé fruto va a ser quemado. Entonces, tú eres un pámpano, tú estás llamado a dar fruto, tú estás llamado a cumplir con el llamado y el propósito que Dios te dio. Tú estás llamado a cuidar tu templo. Tu templo, tú tienes que cuidarlo, porque es que ahí está morando el Espíritu Santo. Ten cuidado qué es lo que tú haces con tu cuerpo. Ten cuidado a quién tú le entregas tu cuerpo. Ten cuidado lo que sale de tu boca. Ten cuidado lo que hay en tu mente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo pensamiento malo que entra en tu mente es porque el enemigo te tiró el dardo. Entonces tú lo guardas, tú lo recibes en tu mente y ese pensamiento es guardado en tu corazón. El corazón es como la caja negra de los aviones que tiene guardado todo lo que se habla y toda la información del avión. Entonces, de acuerdo a lo que tienes guardado en tu corazón, es lo que habla tu boca. Entonces, del corazón, de lo que tienes guardado en tu corazón es lo que sale, lo que tú dices, lo que tú expresas, los frutos que hay en tu corazón. Entonces guarda tu corazón, que manténlo limpio, manténlo puro, manténlo con la santidad que Dios te demanda. Y eso es bien importante. Ahora, ¿cómo soluciona la amargura? Y ya con esto termino. Hay 4 cositas que debemos hacer rápido. Número 1, ¿cómo yo soluciono la amargura? Señor, ayúdame a detectar si tengo amargura. ¡Pum! De repente Dios te mostró, te reveló, te habló por medio de alguien que quizás no conoce lo que hay en ti y te dio los sentimientos o las directrices de que tú eres una persona con raíz de amargura. Lo primero que debemos hacer es, debemos saber que debemos sacar algo bueno de todo lo malo que hemos vivido. De todo lo malo que pasa en tu vida siempre hay una lección, hay una enseñanza, hay un aprendizaje. En Proverbios 8:3 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Qué tiene que ver esto con la amargura? Bueno, que los planes, los pensamientos de Dios siempre son mejores y mayores que los pensamientos y los planes tuyos. Cuando hablamos del favor y de la misericordia de Dios, yo quiero decirte de que Dios te ama tanto que Él va a tratar con toda su fuerza, con todo su poder, de alejarte, ayudarte, para cuidarte y para traerte a su redil. Entonces, cuando Dios te da una nueva oportunidad, cuando Dios te da un nuevo comienzo, tú te vas a dar cuenta, wow, mi comportamiento, de verdad que, wow, cómo yo estaba actuando. Señor, gracias por sacarme
de ese lamento. Ahora pusiste mi vida, ya no es un lamento, sino que es un baile. Número 2, debes tomar la disposición de perdonar. Y esto es importante, porque la raíz de amargura, dijimos al principio, que se activa o se origina por una falta de perdón. Mateo 6:14 dice, porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y Juan 2:2 dice, rásguense de corazón, rásguense el corazón y no la vestidura. ¿Tú sabes qué significa rasgarse la vestidura? Ay, no, pobrecito, hay que ayudarlo, pero a la hora de la chiquitica no hace nada. Entonces, rásgate el corazón y no te rasgues las vestiduras. Tú sabes, para que los demás vean que, wow, que tú eres muy espiritual, que tú... No. Número 3. Debes hacer una lista, y esto también es importante. Debes hacer una lista con los nombres de las personas que a ti te hicieron daño. Si hubo un padrastro que te tocó, que te manipuló, si hubo un esposo que te golpeó, te fue violento contigo, si hubo una mamá, un papá que fue abusivo contigo, si hubo personas que te hicieron daño, que te calumniaron, es muy probable, escúchame bien, es muy probable que en ti haya una raíz de amargura. Y tú tienes que ser libre en el nombre de Jesús de todo eso, porque es que Dios quiere en ti un corazón de carne, no un corazón de hierba ni un corazón de piedra. Entonces tú tienes que hacer una lista y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego los nombres de estas personas. Y lo confiesas, los nombras, los dices. Si tú no quieres que tu esposo, tu hijo, tu mamá te escuchen, tú te vas para el garaje, te metes en el maletero del carro, que estés solo, y empiezas. Pero es importante que tú los confieses, que tú los exteriorices. Y dices, Señor, yo te entrego los nombres de estas personas, porque yo creo que he guardado un resentimiento en mi corazón, porque yo creo que hay alguna raíz de amargura. Yo quiero tener un corazón limpio, yo quiero tener un corazón santo para ti. Yo te entrego, Señor, para que quites de mí cualquier carga de amargura. Y yo perdono, y tú estás, Señor Jesús, como testigo, que yo perdono ahora y lo confieso con mi boca en el nombre de Jesús, a José, a Rocío Dúrcal, a Juan Gabriel, a todos los nombres de las personas que tú crees que te hicieron daño. Y entonces, como tú lo confesaste, el Señor va a agarrar esa oración como un olor agradable, y te lo va a recibir y va a ayudarte a que tu corazón sea libre y va a quitar toda esclavitud y todo yugo que te está comprimiendo tu corazón. Número 4, tú vas a confesar perdón, porque aquí se voltea la torta. Si a ti te hicieron daño, pero probablemente tú también hiciste daño. Entonces tú tienes que expresar perdón por aquella persona que en algún momento dado, en la infancia, en la adolescencia, el Espíritu Santo te trae a memoria. La Biblia dice que Él te trae a memoria todo lo de tu pasado. Y si tú le pides al Espíritu Santo que te traiga a memoria aquellas personas que a lo mejor ni te acuerdas del nombre, pero el Espíritu Santo te va a traer el nombre y te lo va a traer al presente para que tú le pidas perdón a esas personas. Probablemente esa persona está en Venezuela, está en la China, está en Hong Kong. Probablemente muchas de esas personas murieron. Pero aquí lo importante es que tu alma esté libre de toda esclavitud y de todo yugo y te haga libre, porque Jesús vino para hacerte libre en el nombre de Jesús. Amén. Y hablando de libertad, yo quiero concluir diciéndote que Jesús vino a esa cruz y murió en esa cruz y fue previamente lleno de latigazos. Le dieron latigazos hasta decir basta por todas tus enfermedades, por todos tus pecados, todo tu pecado, hasta el lápiz que te robaste en la oficina, hasta el pecado más grande. Dios te perdona todos esos pecados. Pero tú tienes que arrebatar esa muerte, el significado de la resurrección del Señor Jesús para tu vida. Porque es que Jesús murió en tu lugar. El que tenía que estar en esa cruz eras tú. Pero Jesús dijo, tranquilo, yo voy a pagar la cuenta en el restaurante de todo el mundo. Yo voy a pagar los problemas, las tribulaciones, las enfermedades, la crisis económica de todo el mundo.
y yo voy a absorber. Lo único que tú tienes que hacer es que tú valorices este acto que yo voy a hacer en esta cruz, que tú consideres algo santo, algo puro, algo digno de valorar, que tú entiendas y reconozcas que wow, que tú eras el que tenías que haber estado, tú y yo teníamos que haber estado en esa cruz. Entonces la Biblia te dice que lo único que tú tienes que hacer es que creas que primeramente Jesús murió en esa cruz y que Él resucitó al tercer día por ti, por mí, que Él ha establecido un plan y un propósito en tu vida. Pero para que ese plan y propósito en tu vida se lleve a cabo, tiene que haber ciertos criterios de que tú cumplas, trates de obedecer la palabra de Dios. Y que como Él vivió en este planeta Tierra y Él entendió todas las tentaciones, porque Él fue probado a través de tentaciones, pero que Él nunca cayó en ninguna tentación. Él entiende por toda tentación que tú y yo podamos pasar. Pero Él necesita que tú vayas a los pies de Cristo y le pidas perdón cada vez que tú falles. Y el Espíritu Santo, una vez que tú haces esa oración, el Espíritu Santo que está morando dentro de ti, te va a ayudar a llevar una vida cada día mejor y mayor en santidad. Entonces, si tú quieres tener la seguridad de que algún día tú vas a ir al cielo, si tú quieres tratar de llevar una vida en santidad, que Jesús sea que gobierne tu vida, tu casa, tu trabajo, tu negocio, todo lo que tus manos y tus pies hagan y pisen, tú necesitas tener a Jesús en tu corazón. Y esto es a través de una simple oración, una oración corta pero poderosísima. Yo la voy a hacer, y si tú que me estás viendo por Zoom o me estás viendo por YouTube, la quieres repetir, pero no es repetir de la boca para afuera, es repetirla de que tú la hayas escuchado y tú la hayas procesado en tu corazón y de tu corazón salga por tu boca con fe y con convicción. Y la oración dice así, repite conmigo: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú fuiste a esa cruz y moriste y resucitaste al tercer día. Y en este día, Señor Jesús, yo te pido que tú entres en mi vida. Yo te pido que tú seas mi Dios y que yo pueda ser una hija o un hijo y un discípulo tuyo. Y en fe y con convicción, yo declaro y te confieso como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que tú nos escribas en un correo facilito que se llama recibelo1@gmail.com. Queremos saber de ti, que si tienes alguna duda, tienes alguna inquietud, tú nos escribas. Yo personalmente voy a leer esos correos y te voy a responder, ¿ok? Quiero también que nos ayudes, que nos sigas por las redes sociales, por Instagram, Recíbelo Ministry, por Facebook, Recíbelo Ministry, y veas nuestras prédicas en YouTube. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a que esta palabra sea llevada a otras personas que quizás están pasando por una situación y necesitan escuchar una palabra de Dios. Amén. Gracias por conectarte en este día y quiero bendecirte, quiero darle gracias a Dios por tu vida. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, una bendición extraordinaria sobre toda persona que vea y escuche, Señor, esta prédica. Y que tu mano poderosa se derrame sobre la vida de cada uno de ellos. Que tu favor, tu misericordia, Señor, esté con ellos. Que todo indicio, Señor, de amargura, mi Dios, sea quitado de su vida y de su corazón. Que ellos puedan activar el plan, el llamado y el propósito, Señor, que tú has establecido para la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.